Vamos a leer en Colosenses 1:15. Dice la palabra del Señor: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Vamos a orar a nuestro Dios. Señor y Padre eterno, conscientes de nuestra debilidad y necesidad de ti, nos acercamos ante tu presencia de nuevo para rogar tu ayuda, tu guía, tu sostén. Señor, que tú nos des un entendimiento, un corazón abierto para ti, Señor, para recibir tu palabra y aplicarla en nuestras vidas. Señor, que no pongamos excusas. Aparta de nosotros toda soberbia, todo orgullo. Danos un espíritu, un corazón humilde. Ayúdanos, oh Señor, a poner en práctica tu palabra. Y no nos dejemos engañar, oh Dios, por este mundo, por falsas ideas, ideologías, filosofías. Señor, te rogamos todo esto en el nombre de Cristo. Amén. La persona de Jesús ha suscitado muchas controversias a lo largo de la historia. No porque haya dudas o no esté claro en la Biblia quién era Jesús, sino porque algunos se han dejado llevar por sus propias ideas, pensamientos, o se han querido formar un Jesús en sus mentes según su conveniencia, o por otros diversos motivos. Pero como digo, la Escritura nos enseña sin lugar a dudas quién es el Señor Jesucristo. Y hermanos, ahí tenemos que estar firmes nosotros, no dejarnos mover de lo que nos enseña la palabra de Dios. El Jesús, el Cristo que tenemos en las Escrituras, en la palabra de Dios. Bien, antes de entrar de lleno en el sermón, en el tema de este sermón, en esta tarde, voy a hacer un muy breve repaso de lo que vimos en el último mensaje, que fue ya hace varios domingos. El tema que consideramos fue Hecho apto. Este es el título que le puse. Hecho apto, donde vimos los versículos 12 al 14 de Colosenses capítulo 1. En primer lugar, vimos quién nos hace aptos para participar de la herencia de los santos. Es Dios. Dios es quien nos hace aptos, no nosotros mismos, ni ninguna otra persona, sino Dios. En segundo lugar, vimos qué es la herencia de los santos en luz, para la cual hemos sido hechos aptos. ¿Qué consiste esa herencia? Pues consiste en la vida eterna, en la posesión de la tierra, ¿sí?, de esta tierra, este planeta, será renovado, poseeremos la tierra. Y esta herencia de los santos en luz también incluye las promesas de Dios, las promesas del Señor. En tercer lugar, vimos que Dios nos hace aptos por la persona y la obra de Cristo. En Colosenses 1:14 dice: en quien tenemos redención por su sangre. Está hablando del Hijo de Dios, el Señor Jesucristo. Nos hace aptos por la sangre de Cristo. Y sin la sangre de Cristo, sin el sacrificio del Señor, no podríamos haber sido hechos aptos. No hay otra forma. No hay otro medio. No había otra posibilidad de ser salvos, de ser hechos aptos para participar de esa herencia. El Señor Jesús, la segunda persona de la Santa Trinidad, tenía que venir a esta tierra, hacerse hombre y morir. Sacrificarse en favor de pecadores. Lo hizo de pura gracia. Nadie lo merece. Pero esa era la única manera. Si Dios iba a salvar a pecadores como nosotros. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Y sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. ¿Cómo lleva a cabo Dios en nosotros esa obra de hacernos aptos? Es lo que vimos en cuarto lugar. Dice en Colosenses 1:13, el cual Dios nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Cómo lleva a cabo Dios esta obra? Obra en nuestros corazones, quita esos corazones de piedra, pone un corazón de carne. O dicho de otra forma, nos traslada de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo.
Bien, esto es lo que vimos en el mensaje anterior. Continuamos en esta serie, en la epístola a los Colosenses. Este es el sermón número 15. 15 llevamos ya. En el primer sermón de esta serie, en la epístola a los Colosenses, que fue una introducción general, vimos cuál era el propósito principal de esta carta. El propósito último de esta carta es básicamente exaltar la gloria de Cristo, llevándonos a reconocer que el Señor Jesucristo es quien tiene toda la preeminencia. Este es el propósito principal. Sin embargo, también vimos que había otros propósitos secundarios o subordinados en la mente de Pablo, los cuales le llevaban o apuntaban hacia esa meta principal: exaltar a Cristo, la gloria de Cristo. Por ejemplo, el apóstol escribe a los colosenses para desenmascarar las falsas ideas y filosofías que se estaban introduciendo en la iglesia, y también para rebatir el legalismo judaico que algunos judíos o projudíos estaban promoviendo en medio del pueblo de Dios. Pero al final, el deseo principal de Pablo era exaltar a Cristo, dar al Señor Jesucristo toda la preeminencia. Y bueno, por supuesto también que los hermanos reconocieran tal cosa y actuaran en consecuencia. Pues bien, después de todos los versículos que hemos visto hasta ahora, llegamos al punto donde Pablo se encarga de mostrar clara y explícitamente su propósito principal al escribir esta carta: la preeminencia de Cristo. Y el apóstol empieza diciendo, en el versículo 15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y aquí nos vamos a quedar en este sermón. Por causa del tiempo no podremos ver más versículos. Es el que vamos a considerar. Veremos entonces el ser de Cristo. El ser de Cristo. Sabemos que el Hijo de Dios es el Señor Jesucristo, pero lo que vamos a considerar ahora tiene que ver con el ser del Hijo. ¿Quién es el Señor Jesucristo? Soy consciente de que esta pregunta no se puede responder en un solo sermón, pero mi intención es dar una respuesta en base al texto de Colosenses 1:15. Y lo que vamos a considerar en este mensaje es lo siguiente: solo 2 puntos. Este va a ser fácil de recordar. Solo 2 puntos. Cristo es la imagen de Dios Padre, en primer lugar, y en segundo lugar, Cristo es el primogénito de toda la creación. Cristo es la imagen de Dios Padre. Cristo, en segundo lugar, es el primogénito de toda la creación. Y después concluiremos con algunas aplicaciones prácticas. Veamos entonces en primer lugar, Cristo es la imagen de Dios Padre. Al principio de este versículo, versículo 15, tenemos 2 palabras. Dice, Él es. Ese Él se está refiriendo evidentemente al amado Hijo, del que se habla en el versículo 13, el cual no es otro que el Señor Jesucristo. Está claro, está hablando de Cristo. Pero después dice es. Él es. No dice Él llegó a ser, o será, o es parecido a. No. Dice Él es. ¿Quién es? Sigue diciendo, la imagen del Dios invisible. La palabra que se traduce por imagen en el Nuevo Testamento, eikon, esta es la palabra, eikon, se traduce por imagen, en algunos casos puede referirse a una representación no totalmente exacta, perfecta, de la cosa o ser del que es imagen. Esto ocurre, por ejemplo, cuando en Lucas 20:24 el Señor dijo, mostradme la moneda. ¿De quién tiene la imagen? Ahí está la palabra. ¿De quién tiene la imagen y la inscripción? Y respondiendo dijeron, de César. Esa imagen grabada en un trozo de metal evidentemente no representaba a la perfección todo el ser de César. Igual pasa con el hombre, el ser humano. El hombre ha sido creado a la imagen de Dios.
refleja, representa gran parte del ser de Dios. Sí, aún después de la caída. Aún después de la caída, aunque esa imagen ha sido desfigurada, distorsionada, pero tenemos algo de esa imagen. Pues dice en 1 Corintios capítulo 11, versículo 7, porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios. No dice el hombre fue imagen de Dios, dice él es imagen. Somos seres racionales, morales, con sentimientos, con una conciencia, con un sentido del bien y del mal, aunque por naturaleza el impío elija siempre el mal, aunque a lo bueno llamen malo y a lo malo bueno, pero puede hacer una distinción. No somos animales, como muchos dicen, no somos animales. Algunos se comportan como animales, pero no somos animales realmente. Hemos sido creados a la imagen y semejanza de Dios. Así que el ser humano ha sido creado a la imagen de Dios, pero no representa o manifiesta todo el ser de Dios a la perfección. Sin embargo, la palabra que se traduce por imagen en el Nuevo Testamento, en otros casos, sí que se refiere a una representación totalmente exacta, perfecta de la cosa o ser del que es imagen. Por ejemplo, Hebreos capítulo 10, versículo 1, dice ahí, Hebreos 10, 1, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Sea que aquí la ley se refiera a toda la ley del Antiguo Testamento o específicamente a la ley ceremonial, que parece que se refiere a esta última, porque el versículo habla de los sacrificios que se ofrecen cada año. Es muy probable que se refiera a la ley ceremonial específicamente. Sea que se refiera a una cosa u otra, lo cierto es que dice que esa ley no tiene o no es la imagen misma de las cosas. Es decir, esa ley no refleja total, exacta y perfectamente esas cosas, que para nuestro estudio ahora no vamos a entrar en detalle lo que son esas cosas. Lo que nos interesa ahora es ver el significado de la palabra imagen. Y esa palabra se está usando aquí para referirse a una representación exacta y perfecta de esas cosas. Lo único que en este contexto se usa para decir que la ley no es, se usa en un sentido negativo, no es la representación exacta y perfecta de esas cosas. Imagen, representación exacta. ¿Vale? Pues bien, otro ejemplo de este uso de la palabra imagen lo tenemos cuando se refiere al Señor Jesucristo con respecto a Dios Padre. Dice, por ejemplo, en 2 Corintios capítulo 4, versículo 4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Vale, pero ¿cómo sabemos que no se refiere a que Jesús es una imagen parcial, imperfecta o incompleta del ser de Dios? ¿Cómo podemos saber que no se refiere a eso? Por el contexto inmediato y por toda la enseñanza de las Escrituras. Aquí mismo, en 2 Corintios, capítulo 4, versículos 5 y 6, dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Ya está diciendo que Jesús es Señor. Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. El conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. O sea, ¿cómo conocemos la gloria de Dios? Nos dice la Escritura, mirando a Jesucristo. Y esto no se dice de ningún hombre, ni siquiera de Adán antes de la caída, ni de ningún ángel o arcángel o serafín.
¿Cómo podemos conocer la gloria, la grandeza de Dios? Pues fijándonos en Jesucristo, en su ser, en su carácter santo, perfecto, en su poder, etcétera, etcétera. Cristo es la imagen, la representación fiel, exacta, perfecta del ser de Dios. Porque Él es Dios. Dice en Juan 14, versículos 8 y 9, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre, y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Hermanos, pregunto, ¿qué ser creado, si es honesto, se atrevería a decir estas palabras? ¿Tú te atreverías a decirlo? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Nadie. Ni ningún ángel lo ha dicho. Ninguno. Solo Cristo puede decirlo porque Él es la imagen perfecta, exacta de Dios Padre. O sea, Jesucristo es Dios mismo. Porque no hay varios dioses, solo hay un Dios. Dice en Hebreos capítulo 1, versículos 1 al 3, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, de su ser, la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Bueno, he de decir que aquí no se usa, en este versículo, Hebreos 1.3, no se usa la palabra griega eikon, aquí se usa carácter. ¿Os suena esta palabra? Carácter, carácter. Y también se puede traducir, esta palabra también se puede traducir por imagen, como tenemos en nuestra versión, refiriéndose a una imagen exacta, total, completa y perfectamente igual de aquello que representa o manifiesta. El Hijo de Dios es el resplandor de la gloria divina y la representación exacta, completa, perfecta de la sustancia divina. ¿Por qué? Porque el Hijo de Dios es Dios. Es de la misma esencia o sustancia que Dios Padre y Dios Espíritu Santo. Hay muchísimos textos, además de este que acabamos de leer, que nos revelan claramente esta verdad, que Cristo es Dios. Y no tenemos tiempo para verlos todos, pero sí me gustaría traer algunos botones de muestra. Y muchos de ellos pues ya los conoceréis. Juan capítulo 1, versículo 1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. No un Dios, como dicen los falsos testigos de Jehová. El Verbo era un Dios. No, ahí no está un. El Verbo era Dios. Juan 20, 28. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Esto le dijo Tomás a Jesús. Jesús no le dijo, Tomás, cuidado con lo que dices. Hombre, no te dirijas a mí como Dios tuyo. Si una persona viene y se dirige a mí, ay, Señor mío y Dios mío, hay que pararlo inmediatamente. ¿No? ¿Qué dice? Yo no soy nadie. Dios está en los cielos. El Señor no le dijo tal cosa. Al contrario, versículo 29, Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. El Señor le estaba diciendo, efectivamente, Tomás, yo soy tu Señor y tu Dios. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Se puede decir más alto, pero más claro, imposible.
Su Hijo Jesucristo, es el verdadero Dios y la vida eterna. Romanos capítulo 9, versículo 5. De quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo. Coma, es importante lo de la coma. El cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. El Señor Jesucristo, que vino, es Dios sobre todas las cosas. En Tito capítulo 2, versículo 13 dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Aquí no hay que hacer una distinción entre Dios Padre y Jesucristo, como tratan de hacer de nuevo los falsos testigos de Jehová. No, es que estamos esperando la bienaventurada y gloriosa manifestación. ¿Quién va a venir por segunda vez, hermanos? ¿Quién va a venir? El Señor Jesucristo. Es el que va a venir, es el que se va a manifestar. Nosotros veremos a Cristo. Y esperamos la bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Salvador y Dios, dice aquí. No es de nuestro gran Dios, coma, y nuestro Salvador Jesucristo. No. Es la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Hebreos capítulo 1, versículo 8. Mas del Hijo dice, del Hijo, no del Espíritu Santo, no del Padre, no de otra persona, del Hijo. Del Hijo dice, está en mayúscula el Hijo, del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino, el Hijo. Apocalipsis 1:8, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor. Señor Jehová. Dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir. ¿Quién ha de venir, hermanos? El Señor Jesucristo. El Todopoderoso. Y por si hubiera alguna duda de a qué persona de la Trinidad se está refiriendo aquí, dicen los versículos 17 y 18 de este mismo capítulo 1, un poquito más adelante. Versículos 17 y 18. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Es lo mismo que dice el versículo 8, alfa y omega, principio y fin, primero y último, es lo mismo. Yo soy el primero no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto. ¿Quién estuvo muerto? ¿El Padre? Que vamos a recordar en la Santa Cena. ¿Quién murió? ¿El Padre? ¿El Espíritu Santo? ¿Un ángel? Murió Cristo, el Dios encarnado, el Señor Jesucristo. Yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Estos y otros muchos pasajes, hay más. Muchos pasajes, estos y otros pasajes nos revelan claramente que Jesús es Dios. Él es perfecto hombre, pero también perfecto Dios. Dos naturalezas que coexisten en una sola persona. Así que, cuando nuestro texto de Colosenses 1:15 dice, Él es la imagen del Dios invisible, ¿cómo tenemos que interpretar esa imagen, esa palabra de imagen? No se refiere a una representación incompleta, inexacta, parcial de Dios Padre. ¿Por qué? Porque está hablando del Señor Jesucristo y toda la Escritura nos muestra que Cristo es Dios. Así que aquí se refiere a una imagen completa, perfecta, exacta de Dios Padre. Pero aquí se añade también la palabra invisible. Y esto viene a reforzar todo lo que he estado diciendo.
O sea, Dios es espíritu, Él es invisible, como nos dice este versículo y otros pasajes de la Biblia. El Dios invisible. Sin embargo, en un sentido podemos ver, no con nuestros ojos físicos, evidentemente, pero sí con los ojos de la fe, podemos ver a Dios si vemos a Cristo. Claro. Por eso al Señor Jesús se le identifica como la imagen de Dios. Miramos a Cristo, estamos viendo a Dios. Se le identifica como la imagen, Él es la imagen de Dios. Porque a través de Cristo podemos ver a Dios. El Dios invisible, Dios que no podemos ver. Pero por Cristo lo podemos ver. No es que sea otro Dios, es Dios mismo, como hemos visto antes. Una de las personas de la Santa Trinidad. Y por eso refleja, representa, manifiesta de forma perfecta, exacta y completa a Dios. Se dice que Él es la imagen de Dios, no solo por este motivo, sino también porque es Cristo y solo Cristo quien revela al Dios invisible. Juan capítulo 1, versículo 18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Cristo ha dado a conocer al Padre. Recordemos también el texto de Juan 14, 9, que ya lo leímos antes. Felipe, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Si miramos a Cristo con los ojos de la fe, creyendo en Él de todo corazón, estaremos viendo a Dios Padre. Repito, no con nuestros ojos físicos, no podemos ver con nuestros ojos físicos, una imagen física, no. Pero si miramos a Cristo con los ojos de la fe, estaremos viendo a Dios Padre. Veremos su santidad, su poder, su amor, su misericordia, su justicia, su fidelidad, etcétera, etcétera. ¿Dónde lo tenemos? En las Santas Escrituras. ¿Tú quieres saber cómo es el ser de Dios? Ahí está. Mira a Cristo. Ve a los Evangelios. Y en el resto de la Escritura también se describe el ser de Dios. Pero Colosenses capítulo 1, versículo 15, termina diciendo, no solo dice que Él es la imagen del Dios invisible, termina diciendo que Él es el primogénito de toda creación. Y esto es lo que vamos a ver en segundo lugar, segundo punto. Cristo es el primogénito de toda la creación. Los llamados testigos de Jehová usan esta frase para demostrar, según piensan ellos, que Jesucristo fue creado por Dios y por tanto Cristo no puede ser igual a Dios. Llegan a esta conclusión errónea porque malinterpretan la palabra primogénito en este versículo. Y dicen, ¿tú ves? Primogénito, el primero que fue creado, dicen ellos. Con lo cual, fue creado y no es Dios. Ahora, el significado de la palabra primogénito en este contexto no se refiere a ser el primero en orden temporal, es decir, el primero en ser creado. Esto es lo que ellos piensan, los llamados testigos de Jehová, que Cristo fue creado por Dios, el primer ser que fue creado por Dios, y entonces pues dice, pues el Señor Jesús no es Dios. Pero esto no es así, porque primogénito en este contexto se relaciona con la posición o el rango, no con un orden cronológico. Es cierto que algunas veces se refiere a ser, esta palabra se usa y se refiere a ser el primogénito en orden cronológico, como por ejemplo en Lucas 2:7, dice, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Jesús fue el primer hijo que tuvo María. Y después, si seguimos leyendo el Evangelio, vemos que María tuvo otros hijos. Pero Jesús fue el primero que tuvo. Sin embargo, en otros muchos casos
ser el primogénito significa ser el principal, el más importante. En relación con esto, dice un comentarista, cito, tanto en la cultura griega como en la judía, el primogénito era el hijo con derecho a la herencia, y no era inamoviblemente el que nacía en primer lugar, no tenía por qué ser el que nacía generalmente sí lo era, pero no tenía por qué ser inamoviblemente el primero que había nacido. Por ejemplo, aunque Saúl nació primero en orden cronológico, fue Jacob el primogénito que recibió la herencia. Jesús es el que tiene el derecho a la herencia de toda la creación. Es en este sentido que se dice que es el primogénito. En Hebreos capítulo 1, versículo 2 dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Es en este sentido que Jesucristo es el primogénito de toda la creación. Él es el que merece, el que tiene el derecho a recibir esa herencia. Dice en el Salmo 89, versículo 27, Dios dice ahí del Mesías, yo también le pondré por primogénito. Eso dice del Mesías, le pondré por primogénito. Y justo después explica lo que esto significa. Yo le pondré por primogénito el más excelso de los reyes de la tierra. No está hablando de un orden cronológico, sino de un rango, de una posición. En Apocalipsis capítulo 1, versículo 5, dice que Jesús es el primogénito de los muertos. Y en el Colosenses 1:18 dice también que es el primogénito de entre los muertos. Esto no significa que Jesús fue el primer ser humano en morir. Lo sabemos. Ni tampoco el primero en resucitar. Ya en el Antiguo Testamento vemos que algunas personas fueron resucitadas. Estos versículos se refieren a que Cristo es el principal, el más importante, el preeminente entre todos los muertos y todos los que han resucitado. Esto es lo mismo que nos viene a decir Colosenses 1:15. Cristo es el preeminente, el más importante de toda la creación. Es el más grande, el más superior en rango, dignidad, etc. Además, el pensar que Cristo es el primogénito en orden cronológico plantea muchos problemas en otros versículos. Y ya sabemos que la Escritura no se contradice a sí misma. Dios no se contradice. Por ejemplo, dice en Juan capítulo 1, versículo 18, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, dice ahí, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Si el Señor Jesús fuera el primogénito de entre muchos de su misma clase, primogénito en orden cronológico, o sea, el primero de entre muchos de su misma clase, entonces, ¿por qué? Pregunto, ¿por qué en este versículo de Juan 1:18 se le llama el unigénito? El único, unigénito, el único engendrado, el único. Esto es así porque Jesucristo no es el primer ser creado. Él no ha sido creado, no es una criatura. No, Él es Dios. Él es la imagen del Dios invisible. Y en Colosenses 1:15 dice esto primero, que Él es la imagen del Dios invisible, entre otras cosas para evitar confusión con el significado de la palabra que va a usar a continuación, primogénito. Jesucristo es el primogénito de toda la creación en el sentido de que Él es el más importante, el más grande, el más preeminente de toda la creación y quien merece heredarlo todo. De hecho, los siguientes versículos nos muestran más cosas acerca de Cristo que refuerzan lo que hemos visto en este mensaje. Por ejemplo, el versículo 16 nos revela claramente que Jesucristo es el creador de todo. Por tanto, Él es Dios, solo Dios es el creador.
Solo Dios puede crear. Pero hermanos, esto lo consideraremos, lo veremos con un poco más de detalle en sucesivos sermones, si el Señor lo permite. Voy a concluir ya con algunas aplicaciones. Primera aplicación: no tratemos al Señor Jesucristo como un colega o como un amigote. No. Así es como lo tratan algunos que dicen ser cristianos hoy en día. Pero nosotros debemos guardarnos de tratarlo de forma irreverente, irrespetuosa, impropia del Dios encarnado. Él es el mismísimo Dios. Es nuestro Salvador y nuestro Señor y nuestro Dios. No es como cualquier otro amigo que tengamos. Él es especial. Sí, yo sé que la Biblia dice en Juan 15:14, vosotros sois mis amigos, dijo el Señor. Pero no nos quedemos leyendo hasta ahí. Algunos se quedan leyendo hasta ahí. Mira lo que dice la Escritura, que Jesús es nuestro amigo. Y ya está, y no siguen leyendo. En este mismo versículo, vosotros sois mis amigos, sigue diciendo, si hacéis lo que yo os mando. Os mando. Nos manda cosas el Señor. Sí, Jesús es nuestro amigo, pero también es nuestro Señor, al que tenemos que obedecer. Por eso dicha amistad no nos da licencia para tratarlo con la ligereza que podríamos tratar a un amigo aquí en la tierra, al que, por ejemplo, podemos gastarle bromas o hablar con un lenguaje más coloquial o común. No. Con Cristo no debe ser así, hermano. Y algunos lo tratan, pues, como si fuera un colega, un amigote más. El Señor Jesucristo es nuestro Dios, nuestro Señor, que nos manda. Si tú tienes un amigo aquí en la tierra, ese amigo no te manda a ti. Te ordeno que tú hagas esto. Pues menudo amigo, ¿no? Dice ahí que somos sus amigos en el sentido de que ya no somos sus enemigos. No somos enemigos de Dios. Es lo contrario, ser enemigo. Pero no es que sea un amigo nuestro como cualquier otro amigo que tengamos aquí en la tierra. Él es nuestro Rey, nuestro Señor, nuestro Dios. Y así tenemos que tratar a nuestro Salvador. Por cierto, esto se revela en la adoración también. Por eso es muy importante la adoración, cómo adoramos al Señor. No es una doctrina secundaria, como algunos piensan. No. Es una doctrina primaria. Muy importante. Cómo adoramos a Dios refleja el concepto que nosotros tenemos de Dios y de Cristo. Cómo adoramos al Señor Jesús revela qué nosotros pensamos del Señor Jesús. Segunda aplicación. Hermanos, seamos llevados a obedecer y alabar a nuestro precioso Salvador. Él es Dios. Él es Dios. El primogénito, el más importante, el más excelso, el más elevado de toda la creación, porque Él es Dios. Tenemos que ser llevados a humillarnos delante de nuestro Dios y Salvador, nuestro Señor Jesucristo, obedecerle en todo, alabarle, servirle. ¿Cómo? Siendo fiel al Señor, obedeciendo su palabra. Tercera aplicación. Mi amigo, no te dejes engañar por el pensamiento
de este mundo acerca de Jesús. No te dejes engañar por el pensamiento que este mundo tiene acerca de Jesús. Este mundo, en el mejor de los casos, piensa que Jesús fue simplemente un buen hombre, un buen maestro, que enseñó cosas buenas, habló acerca del amor y pocas cosas más. Eso es lo que ellos piensan. Y al final, pues, al pobre lo mataron. Lo mataron y ya está. Y ahí se acabó todo. Esto es lo que cree el mundo. Lo que el mundo piensa acerca de Jesús. Ya digo, en el mejor de los casos. Pero esta forma de pensar no es lo que vemos en la Biblia. Desde luego que Jesús era un buen hombre y un buen maestro, pero era mucho más que eso. Él es la imagen del Dios invisible, con lo cual es Dios mismo. El primogénito, el principal, el más superior, el más importante y preeminente de toda creación. ¿Y sabes qué? Que solo Él puede salvarte de la condenación eterna que tú mereces por causa de tus pecados. Esto es para los niños también y los jóvenes. Solo Cristo puede salvarte de la condenación eterna en el infierno que tú mereces por causa de tus pecados, porque has pecado contra Dios, un Dios santo. Solo Cristo, que vino a morir, a sufrir, para pagar el castigo de pecadores como tú y como yo, solo Él puede salvarte. No tu moralidad, no cómo tú te comportes y las notas que tú saques, no. Solo Cristo. Cree en el Señor Jesucristo, confía en Cristo. Piensa, cree en el Señor. Soy un pecador, ¿merezco el infierno? Pero hay salvación en Jesús. Señor, yo creo en ti, tú eres Dios. Y tú moriste en la cruz por mí. Arrepiéntete de tus pecados. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Vamos a orar al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Alabado seas tú, Señor. Te damos muchísimas gracias por esta palabra que tú nos has traído por medio de tu Espíritu Santo. Señor, que esta palabra la atesoremos en nuestras mentes y en nuestros corazones. La pongamos en práctica, Señor, nos lleve a alabar a tu Santo Hijo Jesús. Nos lleve a humillarnos delante de Cristo. Nos lleve a obedecer la palabra de Cristo, tu santa palabra. Obra así en tus hijos, obra así en nuestros corazones, para que tú seas engrandecido y glorificado, Señor, y podamos dar un poderoso testimonio de la verdad. Señor, ten misericordia de otras muchas almas que viven todavía sin Dios y sin esperanza, que viven en sus pecados, que simplemente tienen un concepto vago, distorsionado de Jesucristo. Señor, tú quebrantes sus corazones y los lleves a ver la belleza, la supremacía, la misericordia, el amor de Cristo. Oh Señor, ten misericordia y obra en otras muchas almas. Obra en nuestros hijos que no son creyentes. En el nombre de tu amado Hijo te lo suplicamos. Amén, Padre.